estudio, pero les vamos a compartir el programa que grabamos con el doctor Diego Martínez en su programa Fit Me, en el... Hola a todos, bienvenidos a Mindsurf. El día de hoy mi compañero Ibra y yo, Regina, no podemos estar en el estudio, pero les vamos a compartir el programa que grabamos con el doctor Diego Martínez en su programa Fit Me, en el que estuvimos Ibra y yo junto a Karina Malpica, la fundadora de Mindsurf, una psicóloga, activista, investigadora mexicana muy importante. Estuvo muy bueno el programa, tocamos muchos temas, algunos muy básicos sobre los psicodélicos, pero tuvimos la oportunidad de indagar en cuestiones como muy importantes al respecto. Entonces los invitamos a escuchar y a compartir el programa con su familia, con sus amigos. Es un muy buen programa para compartir y pues les deseamos lo mejor estas fechas. Acompáñanos siguiéndonos en YouTube, en Facebook, en Spotify y metiéndose a mindsurf.org. Nos pueden encontrar en todas esas plataformas como Mindsurf. Y muchas gracias a todos los que siempre nos apoyan y esperamos traerles muy buen contenido el año que entra. Que disfruten el programa. Ahí sí veo. Muy bien, muy buena tarde, espero que todos estén muy bien. Les doy la bienvenida al programa de vamos a hacer un programa fusión. Esto es Fit Me y estamos hoy con los de Mindsurf. Está aquí Regina, está aquí Ibra y además nos acompaña Karina. Si eres una persona que ve normalmente, que escucha o que ve Radio 13, pues a lo mejor se les hacen familiares las caras de hoy. Pero quería yo hacer este programa desde hace un par de semanas y creo que va a ser un programa muy muy rico por toda la información que se va a dar aquí. Es algo muy nuevo, sobre todo en el tema médico. Yo voy a como orientarlo un poco hacia la medicina, pero creo que hay muchas cosas de muchísimo valor que se van a poder tener aquí. Entonces, pues bueno, voy a hacer que se presenten un poquito para saber quiénes son. Yo soy el doctor Diego Martínez, yo soy su anfitrión. Me da muchísimo gusto compartir el espacio con ustedes. Y bueno, voy a empezar creo que por las mujeres. Regina, ¿tú quién eres? ¿Cómo decían? ¿Quién soy? Pues yo soy dentro de muchas cosas, creo que soy una aficionada del tema de los psicodélicos. Uh-huh. Sobre todo, yo entré al mundo de los psicodélicos porque tenía colon irritable. Okay. Muy severo, bastante severo. Y parte de lo que me sacó de eso fue primero el cannabis, uh-huh, y luego otras cosas, ¿no? Y siempre he estado en el camino de la exploración de la conciencia, de explorar qué más hay, de qué estamos hechos. Entonces, inevitablemente como que acabé en este mundo, ¿no? También estuve mucho tiempo estudiando cosas de nutrición. Siempre he tenido un interés por muchas de estas cosas. ¿Ya? Y sí, entonces más que nada diría que soy en Mindsurf porque soy una apasionada del tema de los psicodélicos y más que nada por lo que pueden hacer por las personas en muchísimos sentidos. Entonces, pues bueno, eso sería como... ¡Qué maravilla! Muy bien, muchas gracias. Sí. Karina. Bueno, sí. Yo soy maestra en psicología y quiero justamente hacer mi doctorado el próximo año en neurociencias de la conducta. Oh, qué maravilla. Entonces justo pues yo empecé a explorar los psicodélicos en mi primera carrera en la UNAM y desde ahí no he parado. Por todos lados los he explorado vivencialmente, he ido también con muchos chamanes, con diferentes escuelas, como para realmente conocer todas las gentes que están dando medicina, cómo las están dando, ¿no? Porque me apasiona eso y no tanto darla yo, me gusta más bien como tomarla y explorar todo lo que hay al respecto. Okay. Pero ahora justo en el doctorado sí ya quiero dedicarme a estudiarlo, pues en el nivel justamente más biológico, ¿no? Uh-huh. Porque pues como psicóloga hice mi tesis de la maestría sobre la historia sistémica de las drogas, ¿no? De por qué están prohibidas en algunos momentos, por qué están libres en otros y por qué estamos en el rollo que estamos con ellas
ahora, ¿no? Híjole, qué maravilla, porque yo no creo en las coincidencias y esto es realmente una diosidencia enorme que tú estés aquí, porque sí tenía un par de preguntas con esto, ¿no? O sea, en regulación, temas, que sí, o sea, muchas cosas que ahorita van a salir, pero qué padre, qué bueno que estés aquí. Gracias. Bueno, primero gracias por la invitación a tu programa. Gracias a ustedes. Bueno, yo soy comunicador, tengo algunos estudios en psicología transpersonal. Desde hace ya varios años me interesan los enfoques, los diferentes abordajes que hay a estas sustancias, tanto desde perspectivas muy, muy científicas como desde otras más médicas, psicoterapéuticas. Y en el medio, pues lo que me ha mantenido en todo esto es pues que veo profundas implicaciones de estos estados de conciencia en nuestra realidad. O sea, las implicaciones que tiene tener una experiencia psicodélica guardan muchos misterios, ¿no? Con la realidad misma. Sí, vamos, entonces he sido un explorador tratando de descubrir cuáles son estos vínculos que hay entre la experiencia psicodélica y la realidad, la conciencia, etcétera. Súper, qué maravilla. Además creo que así ha sido a lo largo de toda la historia de la humanidad, ¿no? O sea, siempre Claro. había gente que probaba, gente que probó la primera vez y después tuvo experiencia o no se murió o logró contar. Entonces creo que, y yo vaya, personalmente creo que siempre ha estado, ¿no? Aún en las épocas de prohibición o de esto, afortunadamente, ¿no? Siempre ha estado, y gracias a eso hay aquí, pues gente que cada vez va a ir tomando más, yo creo que va a ir tomando más lugar, por lo menos en el sentido médico, en un sentido como Claro. ya con muchísima más, pues seguridad para el tema de la gente que tiene todos estos preconceptos que pues no, desafortunadamente no son muy buenos, ¿no? Sí, creo que también te agradezco mucho de invitarnos porque creo que sí, me gustaría mucho llegarle a un público diferente, hablando las cosas bien, con mucho conocimiento. Entonces, sí, gracias por la oportunidad. No, muchísimas gracias a ustedes, de verdad. Es el primer, bueno, ya había hecho yo un programa fusión aquí con una doctora, un programa muy padre de ginecología, pero pues aquí me llamaba mucho la atención. Yo soy absolutamente neófito en el tema de los psicodélicos, no tengo ninguna experiencia con ningún psicodélico. Más allá del café o el chocolate, ¿no? Pero bueno, o sea, le doy mucha importancia a todo esto porque creo que hay evidencia, pues ya buena. O sea, hay gente que está haciendo trabajando con alcohólicos de alcoholismo realmente severo en la Universidad de Nueva York, en NYU, Steve Ross. Esto pues es un poquito, o bueno, un mucho por abajo del agua, porque pues todavía hay muchos paradigmas, sobre todo en la cuestión médica, de no quisiera decirlo así, pero como un retraso, pues un poco mental, de no tener permitido estas cosas, sobre todo cuando hay esta evidencia. No estoy diciendo que esto se promueva así a lo tonto, y ahorita vamos a estar de acuerdo a construir qué es realmente una experiencia psicodélica dentro de un marco relativamente seguro, ¿no? Seguro. Pero hay muchos psiconautas anestesiólogos. Por ejemplo. No, sí, claro, no, seguramente. Ahí tienes tan cerca este tipo de sustancias que son pues, sí, precisamente que te hacen Delo significaba a manifestar, ¿no? Sí, cierto. Psicodélico, si no lo habíamos dicho, es manifestar la psique, ¿no? O sea, la mente. Entonces, que se manifiesta o que conduce a la manifestación de la mente. Todo esto quiere decir psicodélico. Y sí quiero ser muy puntual porque es diametralmente distinto a estar pacheco, a drogarse por drogarse. Y realmente yo quise poner esto en el programa porque a mí siempre me gusta hablar de cosas que están en las esquinas, lo espinoso, lo rasposo para mucha gente, porque son temas controversiales para mucha gente todavía, pero que existe mucha evidencia científica, evidencia robusta, si no en México o en Estados Unidos, sí en muchos otros países, sobre todo el Oriente. Ahorita me corregirán, pero creo que hay muchas cosas muy valiosas en los psicodélicos. Y ahí quiero yo definir, porque no sé si yo estoy corto en mi lista de psicodélicos, si hay más, pero creo que son relativamente poquitos, ¿no? O sea, Los conocidos. bueno,
Sí, en realidad. Creo yo. Sí, los básicos. Sí, Son los muchísimos. básicos Ok. son Los básicos, la- los oficiales es Ujú. psilocibina, LSD, DMT, ayahuasca, la mezcalina que está en el peyote Ujú. y esta, ¿no? Del ibogaine. Ahorita hablamos de eso. Ujú. Bueno, pero yo había puesto esos, ¿no? O sea, que son como los más conocidos, los más Clásicos. exactamente clásicos, ¿no? O los más fácil puedes tener estas experiencias. Pero falta ahí los hongos, ¿no? Los hongos también Puso súper... Ah, psilocibina puse. Psilocibina, sí. Psilocibina, que es Bueno, la sí, sustancia activa en los exacto, hongos. en Sí, los es activa hongos, en los exacto. Bueno, no sé cuáles otros me faltan, pero yo creo que con estos vamos a tener, para el tiempo que tenemos, yo creo que Sí. son suficientes. Sí. Y bueno, otra cosa que quería yo decir, porque hace rato en su programa estaban comentando sobre la microdosis, entonces como poner a los radioescuchas y a la gente que está escuchando en qué es una dosis convencional o cómo eran las dosis convencionales y qué es el microdosing y qué es lo que se está resolviendo o qué es lo que se está atendiendo con esto. Creo que lanzo la pregunta para donde quiera ir, quien quiera nutrirla. Bueno, pues microdosis se refiere en términos convencionales a tomar 1/10 de lo que sería tu dosis activa en un viaje psiconáutico de exploración, ¿no? Okay. Entonces tienes que tomar solamente la 10ª parte de lo que tomarías para un viaje normal. O sea, es la 10ª parte, eso está definido, eso es Sí. microdosis. Okay. Y bueno, ahí sí, en la experiencia compartida en Mindsurf es como con relación a tu dosis, porque cada persona tiene una dosis individual para Claro. utilizar los psicodélicos, ¿no? Absolutamente. sustancia. Eso es sumamente importante porque, bueno, fuera del aire estaba yo platicando con otra persona y le decía que quería yo ser muy puntual en si vas a acercarte o si tienes el interés de acercarte a tener esta experiencia psicodélica, a un viaje psiconáutico, ¿es así como se dice? Ajá. A tener este viaje psiconáutico, vuelvo a repetir, no es lo mismo que, pues no sé, a lo mejor echarte un porro e irte a un concierto de rock, ¿no? O sea, es muy distinto. Y por lo que yo, pues he escuchado o leído, creo que por lo menos con los psicodélicos, la experiencia, no sé, ahorita ustedes me corregirán, pero no es como, es que quiero más, o quiero más. Creo que la experiencia es muchísimo más poderosa. Eso que tú mencionabas de enteógenos, que más adelante hablamos de eso, pero es como, es algo sumamente poderoso, ¿no? O sea, hay gente que lo describía, estaba yo escuchando a Michael Pollan en Joe Rogan, que amo su programa, Está muy bueno. y decía que es algo que muchas veces no quieres volverlo a hacer, o sea, que es como un parto, ¿no? O sea, no, nunca más me vuelvo a embarazar, y entonces las mujeres se vuelven a embarazar, ¿no? Porque, pero que es algo poderoso, no es como a lo mejor, digo, no sé, nunca lo he probado, entonces no lo puedo hablar o sea, no lo puedo hablar en primera persona, Ese ya pero será el segundo programa después de que tengas tu primera experiencia. claro, exactamente, ¿no? Exactamente, pero sí, no es como consumir una droga de abuso, ¿no? O consumir cocaína, que es diametralmente distinto esto, Sí, ¿no? creo que algo muy importante, algo muy importante entre los psicodélicos es lo del set and setting, Sí. ¿no? Importa mucho en dónde en dónde estás cuando lo tomas, con Sí, quién claro. estás, cómo te sientes, porque es un momento en el que estás vulnerable en el sentido de que lo que normalmente es tu ego, lo que te gusta, lo que no te gusta, ¿no? Cómo percibes el mundo cambia, ¿no? Radicalmente y como que te combinas un poco con el mundo de otra manera. Entonces, si estás en un lugar donde te sientes incómodo, donde tienes frío, estás inseguro, si estás si acabas de vivir algo muy fuerte, vas a tener una experiencia, y estás en un lugar cómodo con música que te gusta o alguien te está cuidando, es completamente otra experiencia. Y de hecho siempre va a ser la experiencia diferente, porque depende del lugar donde estás y también quién eres y cómo estás por dentro. Sí, ¿no? cada momento es distinto, ¿no? O sea, Exacto, eso es lo que tiene que entender la gente, ¿no? No es lo mismo hacerlo en Ámsterdam por primera vez, unos hongos en Ámsterdam por primera vez, ni siquiera sabes bien dónde está tu hotel, no entiendes el idioma, mucha gente su primera experiencia con marihuana o con hongos y desde ahí dicen, cuentan experiencias horribles y nunca más lo quieren probar. trip. Hacerlo con alguien que ya conoce o en una ceremonia, entonces eso es como algo súper importante de entender de la psicodelia, ¿no? Qué padre que estás diciendo eso. Justo eso quería yo mencionar y sí es muy importante, sobre todo en un sentido médico y para recomendar esto antes de irnos al corte, es
si no conoces a la persona, creo que es algo muy desatinado. Si no confías en esa persona, creo que es algo que es un error hacerlo. Si no sabes qué experiencia tiene, si te lo están dando en la calle, o sea, no cometan esos errores que creo que son abismales, o sea, son enormes. Sí, educación. Exacto, ¿no? O sea, y un poquito de sentido común, que es el sentido más incomún, sobre todo en México, pero un poco de sentido común de con quién lo vas a hacer. O sea, si realmente quieres convertirte en psiconauta o tener esta primera experiencia, pues sí busca a alguien muy particularmente. Primero entra a la página de Mindsurf, que justo fue creada para eso. Exacto. Precisamente. Entonces, Hay mucha entra a información acerca de www.mindsurf.com. Org. .org, ok. Vamos a ir a un corte, ahorita regresamos, no se vayan, el programa está muy bueno. Sí, pues yo Súper. justo lo empecé para eso. Como no encontraba yo dosis altas, bajas, medias, letales, qué hacer en caso de Es que emergencia, estuve haciendo pues un rompecabezas de muchos libros de donde yo encontraba esa información para ponerla al alcance de gente Qué lo mal. necesitaba, Y ¿no? yo tenía aquí qué es Mindsurf y no lo pregunté. Porque todo es empezando por ahí. No te preocupes. Pero sí, muchas personas de Lo de lo enteógeno creo que es increíble, o sea, eso porque no sé, igual ahí yo pregunto, no es lo mismo, o sea, no es lo mismo esta parte de los psicodélicos, porque igual no sé, si eras rockero en los 60 igual lo consumiste, pero estaba en culturas, en muchísimas culturas, ¿no? Entonces me gustaría como en este bloque hablar de las culturas, cuáles son las que estaban, de dónde si existe evidencia o ya toda fue destruida, no sé. Y, No, sí, hay mucho. y o sea, realmente la diferencia o sea, yo quiero ser como muy puntual pues esto no es drogarte, ¿no? O sea, digo, drogarte te drogas con un pan Bimbo, te drogas con una donita. Sí, no es como el concepto que tenemos Este- de drogarnos popularmente. Exacto, no es. Muy bien, estamos de vuelta en este programa Fusión Fit Me con Mindsurf y estamos hablando sobre los psicodélicos y sus efectos con esta orientación médica. En el bloque pasado estábamos hablando sobre algunos psicodélicos, cuáles son, estábamos mencionando sobre el microdosing, sobre la microdosis. Y bueno, vamos a entrar y el programa va a ir hacia estas civilizaciones que utilizaron los psicodélicos, que creo que son muchísimas, y además sobre la cuestión de esta palabra enteógena, y ahorita explicamos qué es eso. Pero bueno, lanzo la pregunta para ¿en qué civilizaciones estaban? Desde luego en Mesoamérica creo que hay bastantes y son conocidas, pero hay muchas otras alrededor del mundo. ¿Y qué era lo que se usaba? Bueno,
De entrada, prácticamente toda cultura antigua tenía métodos de modificación de la conciencia. Algunos utilizaban sustancias que en esos contextos se les llama enteógenos, que es una palabra que quiere decir despertar la divinidad interior. Exacto. Entonces hay forzosamente un sistema de interpretación, un marco simbólico que relaciona esas experiencias con la divinidad. En ese sentido es muy importante con lo que mencionabas, de esto no es cocaína, esto no es nada de eso. Así es. ¿Por qué? Porque hay un proceso muy íntimo entre el psiconauta y su divinidad, sea la que sea. Entonces, hay muchas culturas que los han empleado. Nos vayamos al continente que nos vayamos. Aquí lo interesante es que ya ni siquiera es una cuestión de algo anecdótico que alguna cultura utilizó enteógenos y demás, sino que hay teorías antropológicas muy, muy sólidas que incluso sugieren que a partir de que existió un proceso de relación entre los hongos, por ejemplo, y los primeros grupos humanos, los homínidos que vivían por ahí del neolítico tardío en África, por ejemplo, ¿no? Entonces hay muchos estudios que indican la presencia de esos hongos en esas épocas, y a partir de ahí diversos investigadores han puesto en juego la posibilidad de que el origen de las religiones como tal, el origen de la civilización agrícola, está muy vinculado con el uso de enteógenos en estos tiempos ancestrales. Entonces estamos viendo que más allá de que en nuestra cultura hoy en día la entrada es a través del tema médico, terapéutico, el concepto de enteógeno me parece valioso porque incluso nos remite a algo aún más profundo, que es precisamente la espiritualidad y la conexión con la divinidad. Entonces, a partir de ahí podemos ir entendiendo que estas sustancias no fueron juego, sino que formaron parte importante de la manera en la que las culturas antiguas cimentaban toda su ideología, digamos. Muy premeditado, ¿no? O sea, muy a propósito. Sí. Y aquí en México, justo si ustedes van al Museo de Antropología y caminan todo recto hasta el final, van a encontrarse con la estatua de Xochipilli. Claro. Entonces, Xochipilli es una deidad que está así en una forma estática viendo hacia arriba y tiene grabados alrededor del cuerpo símbolos que están asociados con diferentes sustancias psicoactivas, entre ellas tabaco y hongos, ¿no? Y floripondio también. Pensé que ibas a decir peyote. No sé si no. Xochipilli tiene peyote, ¿no? ¿Verdad? No. Ajá, Pero seguro sí. si lo conociera lo tendría. Sí. Sí, claro. Pero pues es que eso justo es más del norte Sí. y esas son las que había aquí y aquí había eso, ¿no? Sí. Ok. Sobre todo había hongos y justo después con la llegada de los españoles y todo el tema del Santo Oficio, hay ahí pues una admonición que dice así, literalmente, ¿no? Nosotros los inquisidores declaramos condenada la raíz llamada peyote porque crea visiones demoníacas en la gente, ¿no? Sí, todo este tipo Entonces de ahí justo también nos viene mucho esta ideología de... Satanizadora. ¿no? Claro, sí, claro. Que existe Ese gesto. hoy en día, ¿no? Ah, Alguien claro. puede Sí. estar, puedes Sí, ver por a supuesto. un chavo, puedes ver a quien tú quieras y lo puedes ver así tirado, y igual está viviendo una experiencia hermosa, pero para ti está drogado y está en la calle tirado, ¿no? Ah, claro. Entonces imagínate los españoles llegar y ver a la gente bailando, teniendo ciertas experiencias, pues siendo muy libre de una manera que ellos no acostumbraban, fue súper... shock. fue Sí, súper, claro, súper sí, shock. es un partir paradigma de un chop muy drástico. Muy drástico. Sí, a mí me parece pues muy lamentable que en muchas culturas haya surgido todo esto, ¿no? Porque además de ahí entra el tema de la prohibición y entonces si lo prohíbes, entonces no lo puedes regular y si no lo puedes regular, pues no sabes. Aparece un mercado negro, Exactamente. aparecen los riesgos, Exactamente. aparecen todas estas consecuencias que fue lo que... los conceptos que mencionó Regina son muy buenos porque set y setting es básicamente, es lo único, no lo único, pero es para empezar lo esencial que necesita saber cualquier psiconauta. Sí, buena calidad en sustancias y luego... Sí, cómo la lo vas a tomar. calidad, o sea, que sea el compuesto que de verdad te dicen que es, eso es lo primero. Y después el set, que es básicamente tu psicología al momento de Ok, sí. entrar en la experiencia, y el setting, que vendría a ser con quiénes estás, dónde estás. No es lo mismo
tomar ayahuasca con un chamán en la selva que fumar DMT, que es el compuesto activo de la ayahuasca, pero tú solo en un estacionamiento de una plaza comercial, ¿no? Y lo que tú decías en otra ocasión acerca del setting extendido, ¿no? De que es justo si en tu cultura eso está aprobado o no. Eso es una gran diferencia. Sí, claro, porque eso va a ser, eso es otra cosa que yo, por lo menos en mi particular punto de vista y en mi caso, yo muchas veces, o la única vez, bueno, algunas veces que si estás en Europa o así, que te ofrecían, ¿no? Te ofrecían hashish y te ofrecían, no necesariamente psicodélicos, pero el momento que yo me acuerdo que estuve con un amigo que su primo le había traído de Holanda, creo, un papelito que son como unos ticketcitos de las maquinitas con LSD. Y yo realmente le sacaté eso. Yo dije que no, porque yo siempre he dicho que si a mí me gustaba algo, yo me iba a ser muy adicto. Y además, cuando yo tuve la clase de drogas, tuve una clase maravillosa de drogas y fármacos en general en primer semestre con un maestro que admiro mucho. Y de ahí yo dije, pues realmente no tiene un potencial de adicción. Y esto era cuando corría el año del 2003, cuando estaba empezando la carrera. Y era el LSD, ¿no? O sea, que era algo como, pues, relativamente seguro. Muy estigmatizado de donde yo venía. Claro. Sí, te vas a quedar en el viaje y luego te encuentras al señor que, pues sí, ¿no? Siempre se quedó como pacheco, así. Y le echas la culpa, ¿no? A este tipo de cosas. Y normalmente no son ciertas, ¿no? Sí. Permanece esta idea de la alucinación. O sea, tenemos esta idea de que con estas sustancias alucinamos, y ya desde ahí ya el comienzo está mal, porque quiere decir que todo lo que te vas a encontrar en el viaje no le vas a prestar atención, porque te han metido esta idea de alucinación. Es que estoy alucinando, es que vi una alucinación, tuve una alucinación, cuando en realidad pues creo que esto ya se conecta con la parte médica, porque hablar de los psicodélicos es hablar de compuestos que farmacológicamente son análogos de la serotonina. Así. Entonces hablamos de neuromoduladores que se encargan de controlar diferentes partes de nuestro sistema, ¿no? Al igual que la serotonina. De hecho, hay una manera en la que lo describen, que es como si en el momento en el que tú entra un psicodélico en ti, es como si secuestrara tu sistema serotoninérgico y el psicodélico se encargara de las funciones que normalmente le corresponden a la serotonina como neurotransmisor. Entonces, básicamente estamos reemplazando nuestro neurotransmisor, y esto genera todos esos procesos de interconectividad cerebral en el que partes del cerebro que no estaban unidas de pronto se empiezan a conectar, y eso hace que me llegue un recuerdo que de pronto me permite sanar un conflicto, ¿no? O de tener pronto nuevas perspectivas, básicamente. Ajá, o fenómenos sinestésicos, ¿no? O sea, de pronto puedo Ver la música. ver la música. Sí, escuchar O crear olores. internet. Ajá, Las exacto. cosas Sí. más bizarras, por eso es que decía al inicio, lo que me fascina son las implicaciones que tienen estos estados para entender la conciencia y la realidad, porque los fenómenos que suelen pasar ahí son tan fuertes que dejan la puerta abierta hacia todas estas otras cuestiones, como puede ser la magia, por ejemplo, como puede ser las curaciones espontáneas, o sea, toda una serie de fenómenos que normalmente tenemos relegados a decir esas son cosas imposibles. Sí, que finalmente, o sea, tienes este estado alterado de conciencia, o estado donde expandido, no está exacto. expandido, exacto, eso es una mejor, exactamente, manera de decirlo. Estaba yo leyendo que es lo que logras tú con una meditación muy profunda o con periodos largos de meditación profunda, es lo que puede darte este psicodélico, ¿no? Esta sustancia. Y luego además esta parte de enteógeno, ¿no? La gente que medita es como para acercarse a, si crees en Dios o quien creas, pero a esta persona superior, ¿no? A este mundo, y o sea, la persona superior, o este ser superior, y además algo como libre de ego, que eso es lo que dicen que da como este miedo, ¿no? Porque ese es otro fenómeno que llega a pasar, la famosa muerte del ego. No sé, que es como es todo un tema, porque hay gente que dice, no, el ego no puede morir, pero bueno, es una muerte momentánea del ego, que sí puede ocurrir con ayahuasca, puede ocurrir con hongos. Al final todas son triptaminas, entonces la farmacología es muy parecida. Y que también depende de la dosis. Ajá, y depende de la dosis, pero se puede llegar a dar este fenómeno que es la muerte del ego, que es la disolución de esta frontera, de esta última frontera en tu percepción que te hace decir, este soy yo. Entonces, una vez que eso se disuelve, estás experimentando la realidad sin filtros. Entonces, es una cantidad de información muy, muy fuerte, y todo ese fenómeno se le llama
muerte del ego, y se sabe que a partir de ese tipo de situaciones, pues las personas llegan a desarrollar cambios en su forma de vivir a mediano o largo plazo. Y que, exactamente, y si normalmente tienes tu, que eso era otra cosa que yo quería mencionar, si vas a tener esta experiencia psiconáutica, que tengas tú algo, o sea, que tú decidas qué es lo que quieras, ¿no? O sea, a lo mejor no lo tienes que escribir, pues sí tener un fin, un objetivo, exactamente. No es nada más por, vamos a probar. Sí, ¿no? exacto. O sea, ese es un error que muy probable derive en una mala experiencia. Exacto. Ese tipo de... Exacto. A ver Pues qué lo voy pasa. a probar, a ver qué pasa. No, perdón, yo difiero ahí totalmente. Porque ahí yo la primera vez que hice algo, que fue justamente el San Pedro del peyote, fue con esa intención. A ver qué pasa. Y me fui a ver qué pasaba Sí. en el desierto Pero y qué tuve pasó. una gran experiencia. Claro, a lo mejor no me expresé bien en el a ver qué pasa. Sí, a ver qué pasa, pero como que, o sea, yo digo, no lo sé, pero eras consciente de que ibas a tener este como el hijo, a ver qué viaje, pasa. ¿no? O sea, sí, pero no es lo mismo para decir, o sea, no es lo mismo cuando no le estás en un lugar donde a lo mejor te lo ofrecen y dices, bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? O sea, ya premeditadamente Sí, eso sí. tú habías dicho, ¿no? O sea, sí es cierto, también estoy de acuerdo contigo un poco en de, Te tienes que conocer un poco. yo la primera vez que lo haga, pues sí, voy a decir, pues es para ver qué pasa, realmente, Porque no tienes referentes que te digan qué es lo que va a pasar. O sea, Exacto. entonces Pero en ese aunque sentido los, sí estás y aunque abierto. los tengas, pues tu experiencia puede ser completamente diferente de la que tú Sí, leíste. no, de hecho va a ser completamente diferente, muy rara vez se repite lo mismo, pero el solo hecho de ya tener una cierta orientación, pues, por ejemplo, no sé, quiero pensar, tú ya habías investigado mucho de tal sustancia, tú No. habías, o sea, un día caminaste y te lo pues ofrecieron y te lo justamente, comiste, no, ¿o estaba cómo? yo haciendo, mi primera carrera fue Ciencias Políticas y Administración Pública y estaba haciendo mi tesis sobre los intelectuales mexicanos y su relación con el poder, y en un libro de Octavio Paz decía que estas sustancias las había prohibido el Estado porque despertaban espiritualmente a la gente, la volvían contestataria y ya no querían ser gobernados. Entonces yo dije, desde el punto de vista de la política, ¿cómo puede ser que algo que tú tomes te haga volverte contestatario e Ah, ingobernable? bueno, pues entonces ese era tu referente, o sea, eso era Pero lo que esa ya era mi sabías de curiosidad antes. de, Así a es, ver, ajá, ¿qué ajá, hace esto que me claro. va a volver así, no? Claro. Y que además, yo creo que eso es mucho de lo que, por lo que se hicieron las prohibiciones, ¿no? Finalmente dejabas de ser como un agachón, ¿no? Sí, pues, Y, Sí, y aceptar. estas sustancias te remiten a estados donde esos estados no son amigables con el sistema capitalista, por ponerlo de alguna forma. O sea, Sí, tú vas a estar tripeando y lo que menos te interesa es trabajar, o al menos cuando estás hablando de una dosis heroica en la que te saca de tu contexto, ¿no? y te das cuenta de cosas que estamos haciendo que son abominables Ajá, como cultura, como y lo ves ahí, sociedad. claro, ¿no? Por ejemplo, una vez alguien contó que entró a un supermercado en medio del viaje y vio una carne empacada y dijo, Dios santo, ¿qué estamos haciendo con los animales? sí, te da Y mucha esa, Un plátano en la pared, ¿no? o sea, y lo hacemos diario y no nos preocupa. Pero cuando estás en ese estado ampliado de conciencia, te das cuenta de lo que realmente estás Claro. haciendo. Lo que dicen, Así es un es. estado ampliado. Entonces, si eres alguien consciente, vas a ser igual y más consciente. Si no tienes conciencia, no hay conciencia que expandir. Sí, Claro, exacto. Es lo que dicen como con el dinero. ¿Quién sabe, o sea, no? Es que de veras, sabe? yo Pero he yo sí oído lo he un visto montón de suceder. viajes, Sí, sí, sí. pero he visto gente que ha tenido unos viajes de despertar espiritual con Mona, ¿no? Con Tiner. Bueno, sí, Órale. sí. Que nada que ver. Y Órale, que eso sí está niños polémico. de la calle, Qué sí. bueno. Sí, sí. No, Karina, No, no podemos qué hablar de bueno. eso. No, pero No, pero sí, o sea, realmente lo simplemente dices, sí, alteras. modificar tantito algo ya te puede hacer como que ver algo completamente diferente, ¿no? Y puede ser Claro, positivo. aquí la cuestión es que definitivamente la mona va a traer repercusiones en su sistema que no va a Claro, traer el LSD. Eso, O sea, absolutamente. nadie niega que en un estado alterado puedas convertir esa alteración en una expansión, pero no es No es necesariamente sustentable. obligatorio Ni recomendable. ni recomendable. Escuchaba yo el otro día también que es, o sea, en vez de que nosotros seamos los únicos que tenemos esta parte de conciencia, en general cuando estás en este estado, te das cuenta que todo tiene una conciencia, ¿no? O sea, que hay Te vuelves pancita. plantas, animales, exacto, ¿no? Entonces, sí es importante ver eso y como están mencionando, importante en un sentido de salud es pues sí, igual a lo mejor tienes, o sea, no sé, la cocaína también tiene efectos intensísimos y hay esta parte de alteración de los sentidos, pero pues las repercusiones
Claro. en la salud son o pueden ser muy negativas o puede ser la primera y la última, ¿no? Este tipo de cosas que normalmente no sucede cuando estás en un ambiente controlado y en un ambiente pues ya premeditado, un poco planeado, ¿no? A pesar de que sea de a ver qué pasa, pero sí que lo planees, ¿no? Otra cosa que me llamó muchísimo la atención, que igual estaba escuchando, era que los animales que les ofrecen, no sé, igual puedo estar equivocado, pero los animales que les ofrecen normalmente no les gusta estar pues esta sensación distinta, ¿no? Pero depende del ambiente. O sea, si es un hámster que estaba en una jaula que tenía algo de hierbas y estaba bien iluminada y tenía buena temperatura, el hámster la volvía a tomar esa sustancia. Y si era una caja fría, un sonido horrible, ¿no? Pues ya no la volvió a probar. Entonces, Sí, lo que eso es lo del setting, exactamente, ¿no? Entonces, y sí, o sea, ratones que les dan LSD y no lo quieren volver a probar, ¿no? Y eso es mucho, después de una experiencia psicodélica fuerte, te das un tiempo, o sea, no es así como que... Claro, no lo vuelves a hacer al día siguiente, Eso. No hay efecto. Sí, claro, y exacto. lo quieres seguir como integrando. De hecho, esto es importante, esto que mencionaste de los animales, porque uno de los principales criterios, por decirlo de alguna forma, que utilizan los prohibicionistas cuando se habla de este tema, es decir, no, bueno, es que el consumo de drogas, el consumo de sustancias, es una cuestión cultural, es decir, no hay algo innato en nosotros que nos lleve a consumir sustancias. Al menos eso es el discurso que ellos emplean. Sin embargo, hay un montón de animales que utilizan la alteración de la conciencia. Por ejemplo, los delfines agarran a los peces globo que llegan a tener ciertos compuestos psicoactivos y se lo avientan entre ellos como si estuvieran jugando voleibol, por ejemplo. Claro. O los jaguares en la selva amazónica les gusta jugar con las mismas plantas que forman parte de la ayahuasca. Entonces es una cuestión biológica más que cultural. O sea, que es como el cuarto instinto, o sea, es así, reproducirte, comer, ¿no? Vivir, respirar, crecer y luego alterar la conciencia. Sí, siempre está, ¿no? Y puede ser desde un niño dando vueltas de chiquito. Exacto, ¿no? exacto. Y tirándose sí, hay muchos ejemplos. Exacto. O sea, sí es como una necesidad de nosotros y es, como lo vemos ya, es una teoría el pensar que esta es la única realidad, ¿no? O sea, eso es algo que ya en nuestro paradigma, sí, eso decimos, esa es la realidad y lo que no es, pero creo que mucho de la experiencia psicodélica te lleva a darte cuenta de que hay muchas realidades, que la realidad es lo que vives. Vamos a ir un corte, tenemos que ir un corte, pero ahorita regresamos. No se vayan. Ahorita venimos. Si eso de los animales es curioso. El ejemplo que yo tenía son los animales, los elefantes con la marula, con esta fruta. Ahí está el licor que se llama marula o amarula. Y la planta... Digo, es alcohol, o sea, está fermentado, pero finalmente igual, pues... Claro, pone. Exacto, ¿no? Alterándote. No, imagínate lo peligroso de un elefante. Hay un video muy chistoso en YouTube, pero llegan los babuinos, llegan jirafas, elefantes, y entonces están así ya en las patas, es muy chistoso. Pero se dan un atascón de estas frutas. Está muy divertido el video. Muy divertido. Bueno, ¿qué más? La glándula pineal es el tercer ojo. Uy, ese es un tema. Órale, entonces vamos a poner eso. Eso tenemos que hacer un programa exclusivo de la pineal, porque sí es súper polémico y la comunidad está muy dividida, ¿no? Los que son científicos pues, dicen que eso no. Y los que estamos más en el aspecto místico, pues eso es muy importante entender qué está pasando. Aparentemente en los egipcios era igual lo que está leyendo. Sí, el ojo de Horus. Exacto, el ojo de Horus. Bueno, eso y... ¿Sabes qué creo que podría ser, como mencionarlo, el tema del MDMA? Porque es una de las sustancias que tiene más potencial médico ahorita, incluso más que el LSD, o sea, en el sentido de que el MDMA permite desbloquear recuerdos reprimidos, se utiliza con personas que han sufrido violaciones, o sea, situaciones muy fuertes. El MDMA desactiva los filtros de defensa del yo, y entonces las personas pueden entrar en un estado expandido que les permite recordar todas esas cosas que fueron traumáticas, dolorosas, etcétera, pero les permite afrontarlo desde un lugar en el que no están sufriendo. Entonces es la gran sustancia de la psiquiatría, porque no es ni un estimulante ni un depresor,
sino más bien una sustancia que se adapta perfecto para desbloquear Órale, traumas. qué padre. Eso no lo sabía. Sí. Sé que está en fase 3 para PTSD, para Sí. trastorno de estrés postraumático. No sé qué otro tipo de preguntas podría tener tu público. Pues Hay recomendaciones para el primer viaje. A mí me gustaría hacer como algo que diga que justo hay diferentes tipos de drogas. Sí, creo que es muy importante. yo creo que vamos a girar en torno a eso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que Que la gente estos entienda distintos tipos de drogas o cuáles son Ajá. y qué son los ¿Y por qué efectos? usamos esa digamos? palabra para unas y no para otras? Claro. Cuando en el Ándale, fondo eso son está lo padre. mismo. que por qué cayeron todas en el mismo. Porque las de ustedes son cajón. un arsenal acá también. Oh, Sí, no, manches. son Y dice- terribles. Los niños. doctores cuando fármacos. dicen yo no me drogo, yo me río. ¿no? Tengo una amiga que es súper cuadrada, pero así que anda con el Adderall y que anda con no sé cuántas cosas y financiera, ya sabes. Y yo, órale, o sea, sí, o sea, Sí, está ¿verdad? cañón eso. Está sí, cañón. bastante. Pero volvemos a lo mismo, la sustancia va en función como de tu círculo social, de tu Claro. ¿sabes? Sí, de lo que conoces, de lo que O está. sea, pero por ejemplo, contexto. hasta la Adderall, alimentación. son sustancias amigables con el capitalismo, Azúcar. o sea, necesitas trabajar más, necesitas producir Sí, más, y son- entonces y son legales. está muy bien visto dentro de nuestra Se les cultura da un usar buen eso. lenguaje alrededor. Exacto, como el azúcar, ¿no? Que es la más terrible. Ahorita vamos a denunciar. Muy bien, estamos de regreso en este maravilloso programa de fusión Fit Me con Mindsurf. Estábamos tocando un poco los temas de... bueno, estábamos hablando en el bloque pasado sobre... Los bueno, animales. exactamente. Al final estábamos diciendo Animales que se ven. sobre los animales y que no les gusta esta experiencia y que depende un poco sobre lo que habían comentado del set and setting. O sea, entonces, su ambiente es muy importante en esto y creo que eso, por lo menos en un sentido médico, para una persona que nunca ha tenido una experiencia psiconáutica así, para mí me parece fundamental y yo, si lo estoy recomendando, sería que el set and setting, como tú lo mencionaste, Ibra, sea fundamental y muy calculado, muy frío, muy decidido desde antes, ¿no? Pero bueno, en este último bloque creo que hay muchas cosas muy buenas. Queremos hablar sobre cuáles son estas drogas, cuáles son sus efectos, enfocarnos un poquito en algo que estamos hablando ahorita fuera del aire, sobre el MDMA. Mm. Y creo que hay que empezar porque no tenemos tanto Que tiempo. cada ¿Cuál quien es, elija una sustancia y le sí, explique. cuál es la diferencia en eso que mencionabas fuera del aire, Karina, sobre qué es droga y por qué estos nombres? Y aquí, antes de cederte la palabra, quiero decir, droga, hay muchas otras drogas. Para mí la peor droga, y quiero hacer la denuncia, como muchas veces lo hago, la peor y más terrible, temible droga, y como dice John Jotkin, pure, white and deadly, es el azúcar. Y eso no logra los efectos que tiene un psicodélico. Sí. Afortunadamente, si no, más gente se colapsaría de diabesidad aquí en México. Pero bueno, vamos a hablar ya sobre estas otras. Pues justo yo empezaría con la definición de la palabra droga, ¿no? La etimología significa remedio y veneno al mismo tiempo. No es Así una es. cosa o la otra, sino las dos al mismo tiempo, depende cómo la usas. Y en el griego, el equivalente es fármaco, ¿no? Ajá. O sea, droga y fármaco etimológicamente son lo mismo, pero culturalmente ya asociamos una con algo bueno, Ujú. porque me la da un médico, y algo malo, porque me la da alguien en el mercado negro y no es legal, ¿no? Y droga también se asocia a tóxico. Y tóxico viene La de adicción, algo de un arco. montón de cosas. Ujú. Viene de algo que se lanzaba con un arco. Ajá, entonces en ese sentido más amplio, en realidad todos nos drogamos. La cosa es con qué te drogas. Exacto. Y ¿Cómo si está y bien en dónde? visto, ¿no? o está mal Sí, visto, o exactamente, qué si está onda, ¿no? socialmente aceptado. Así es. Sí. Creo que eso es muy importante, hacer esa diferencia, y otra vez, llevándolo a un territorio de salud, cobra fundamental importancia porque, pues sí, te estás drogando. Yo siempre digo, las drogas que destruyen y las drogas que construyen, y yo utilizo drogas que construyen como teobroma cacao, como que es el chocolate, el cacao, el café, la teína, que también tienen estas partes en donde pues, Sí. tienen De este hecho, lo hemos efecto de hablado en droga. programas anteriores. El teobroma y la teína, o sea, son enteógenos menores, pero son enteógenos. O sea, Exacto. uno para las culturas del sur, en el caso del chocolate, del cacao, y también el propio México, y en el caso del té, pues el ejemplo de lo que pasó
con las culturas zen, por ejemplo. O sea, Exacto. para los zen el momento del té es un momento de profunda introspección. Sí. Y Y el cacao conexión. también lo hablamos en un programa, pero se usaba antes de los hongos de manera tradicional en Claro. México, ¿no? Y para Entonces, también potenciar está los hongos. para potenciar muchas sustancias, potencializa. Entonces está por ahí en Van de la registros. mano, van de la mano. El cacao y el té van muy de la mano de los hongos, de la ayahuasca, de todas Sí, de estas- otras cosas. Ujú. Sí. Yo estaba escuchando que hay estas, en las imágenes de los griegos y de los romanos, no me acuerdo en dónde ahorita concretamente, pero se veía Claro. que tomaban un vaso de vino, pero que era muy chiquito, y que para las fiestas y las bacanales y o dionisíacas que se armaban, eso no te daba. O sea, necesitabas ponerle algo más, Claro. y entonces seguramente tenían alguna otra Sí. hierba, aceite. Sí, sí. Y justo hablando de los griegos, ellos tienen una tradición de unas ceremonias que se llamaban las ceremonias de Eleusis. Entonces iban ahí una vez al año, hacían una peregrinación, llegaban al lugar Y una vez en la vida, ¿no? una vez en la vida, y entonces había todo pues un complejo de personas ahí en los templos que organizaban la experiencia, y ahí en medio, en la noche, te daban un vasito de algo que se llamaba quiqueón, que nadie en esa época sabía qué cosa tenía, ¿no? Y ahora pues hay justo gente que ha estudiado eso, y hay algunas hipótesis, y una de ellas es que tiene el precursor del LSD, ¿no? Que es un hongo que El ergot. parasita los cereales, ¿no? El ergot, ¿no? El ergot, Sí. exacto. Sí. Entonces eso se hacía y se hizo durante 2000 años, y todas las mentes de esa época que nosotros idolatramos fueron ahí, ¿no? Ahí Sócrates, estuvieron. Platón, Así Aristóteles es, tuvieron sí. que pasar forzosamente por el Eleusis. Sí, vaya, creo que no es algo escondido, ¿no? O sea, muchos de los más grandes artistas o científicos y o pensadores era gente de conciencia muy superior, ¿no? O sea, mucho. Claro. Sí, muy creo superior. que es importante mencionar que cuando hay un conocimiento de lo que consumes, ¿no? Y cuando has trabajado lo que tienes que trabajar, ¿no? Y no usas estas cosas como escapismo y demás, se abre una oportunidad de usar estas cosas como herramientas en la vida, ¿no? Son herramientas simplemente. Si las quieres usar para la creatividad, para la exploración, incluso para la salud, te pueden llevar por ahí, ¿no? Si eso es lo que si lo estás haciendo con ese propósito, ¿no? Creo que todos aquí tenemos experiencias que lo hemos Como usado para caso eso, ¿no? Lo particular. hablamos. Exacto. O sea, yo, en mi caso, por ejemplo, en el caso del colon irritable, tú vas con cualquier médico y te dan antidepresivos porque eso controla la serotonina, o te dan un montón de medicinas para parar entre el estreñimiento, la diarrea y todo, y nada más son un montón de medicinas. Para aventarse la bolita. Claro. Porque nadie sabe realmente lo que es, ¿no? Y no es algo que, no es una cosa, es algo que tienes que aprender mucho de quién eres, tienes que conocerte, qué te está causando ansiedad, cómo está ahora sí que tu segundo, primer cerebro así es, conectando sí. con el mundo. Entonces, al utilizar esas sustancias para conocer de qué estás hecho, para explorar tu conciencia, para hacer mindsurfing, ¿no? Y Exacto. conocerte, yo me pude curar y conozco otras personas que también. Entonces, el hecho de usar estas sustancias como herramientas abre un montón de posibilidades que hoy en día se está haciendo investigación para curar personas de estrés postraumático, de la depresión, pero también se están empezando, sobre todo en Europa, investigaciones sobre cómo nos ayuda para la creatividad, para el desarrollo, ya más allá de lo que si tienes un problema, personas que ya están saludables, ¿cuál es el siguiente como paso de la humanidad, ¿no? Ok, Cómo podemos claro. avanzar. Sí, Es que claro. cada sustancia tiene potenciales. Por ejemplo, el MDMA, ya lo decíamos, es una sustancia que permite desbloquear los filtros Para los que no saben, el MDA es lo que es comúnmente conocido como el éxtasis. comúnmente llamado éxtasis, O como Molly. nombre callejero, o Molly, ¿no? No es lo mismo que la tacha. También. Sí, Pero sí, la tacha pero la normalmente o sea, ahí- puede que esté corta Sí. con otras sustancias. En realidad, O sea, en tacha realidad, es peor. muy rara vez O que bueno, te dan no una peor, tacha sino- es MDMA, muy rara vez. Tenemos amigos que han Ahí es hecho más estudios acá en metanfetamina. México y de 95% de las tachas no eran MDMA. Entonces es peligroso decir que es lo mismo porque mucha gente puede decir, entonces me compro una tacha y eso va a desbloquear mis traumas, y no es lo mismo en ese sentido la tacha que el MDMA. Metildioximetanfetamina. Ajá, metildioximetanfetamina, es una metanfetamina, pero tiene esta cualidad de desbloquear los traumas, los filtros de defensa del yo, entonces le permite a la persona enfrentar sus miedos, sus traumas, todos estos eventos muy fuertes. Pero bueno, esa es una. Lo otro que quería mencionar es, por ejemplo, el DMT, que es el compuesto activo de la ayahuasca. Si bien puede tener propiedades
digamos, psicoespirituales, detonando experiencias psicoespirituales. También se han encontrado, eso lo quería compartir contigo porque pues es tu tema, se encontró que el DMT tiene una cualidad oxigenadora del cerebro súper importante. Es decir, Órale, eso no sabía. en un caso de embolia o situaciones así, donde Neurovasculares. Ajá. Un shot de DMT puede provocar, mientras la persona está teniendo la experiencia, tiene unos cuantos segundos, minutos, no recuerdo exactamente, en que su cerebro se está oxigenando. Entonces esto es muy interesante porque prácticamente es como si te dijera que mientras tú estás teniendo un estado visionario, tu cerebro está oxigenándose. Hiperoxigenado. Entonces hay un efecto que trasciende lo meramente descriptivo de la experiencia y que también ya tiene implicaciones en sistémicas, ¿no? Claro. Y justo en ese sentido yo te instaría, si no lo has hecho, a estudiar psiconeuroinmunología. Sí. Porque sí. ahí ya también hablamos un poco interconectando lo de las motivaciones, porque hay mucha gente que dice despectivamente, te estás drogando y no tienes ningún propósito, ninguna finalidad, pero cuando estás siendo feliz, tu sistema inmunológico está aumentando, entonces no Claro. es cierto que no haya terapia Claro. en una... En lo lúdico, En lo digamos. lúdico. O sea, todo No, lo lúdico absolutamente. conlleva un... Claro, exactamente. Sí hay, no tengo muchísima experiencia en la psiconeuroinmunología. He hablado sobre, no me acuerdo ahorita el nombre de la doctora, Candace Pert se llama. Ya sí me acordé. Y Candace Pert habla mucho de la psiconeuroinmunología y pues, es precisamente como esta parte de, no que se vincule con el efecto placebo, pero que tú puedes gobernar un poco lo que estás haciendo, lo que hace la gente que realmente puede entrar en estados profundos de meditación y finalmente a lo mejor sin que tengas todo este entrenamiento puedes llegar a esos estados y vincularse con inmunológicamente, ¿no? O sea que Ajá. Por ejemplo, si estás fumando un porro y es justo lo que más la gente denigra, dice, no, nada más está drogándose fumando un porro. Pues sí, pero ese porro, si tú tienes un buen viaje con él, está aumentando tu sistema inmunológico. ajá. Claro. Entonces ya está siendo terapéutico para ti, aunque tú desde afuera digas, ay, nada más se está drogando. Sí, más Claro. bien contrasta mucho la actividad que, o sea, cuando estás fumando un porro y lo que decides hacer a partir de ahí, contrasta mucho con lo que es bien aceptado, que a veces Exacto. es relajarte, ¿no? Que a Sí. veces es ponerte a hablar sin como mucha medida, estar en un restaurante y estar medio gritando, riendo, o sea, es mucho contraste, ¿no? Pero, Es que ajá. ese es el ejemplo que pone normalmente la gente, ¿no? La gente que está o que no está a favor o la gente que no tiene esta neutralidad, porque Sí. por O ejemplo que yo tiene miedo, porque Sí, yo claro. pienso que todo esto viene del miedo y de la ignorancia. Ujú, Sí. absolutamente. Sí, por Sí, eso creo que esta oportunidad de hablar un poco más, o sea, de hablar del tema, seguir educando, es como súper valioso porque tiene, como estamos viendo y vamos a empezar a encontrar más y más, tiene 1000 propiedades, cura por muchos diferentes lugares a la psique, al cuerpo, entonces Así es. entre mejor nombre le demos de forma Claro. educada, más las oportunidades se pueden abrir para la exploración e investigación. absolutamente. Creo que de este programa tendrían que partir por lo menos un par más, porque hay muchísima más información que va a ser de verdad muy placentero comunicar. Y bueno, ahora sí que como comentarios finales, o como un comentario final, es si van a tener esta experiencia psiconáutica, ahorita que nos den cada uno su comentario final muy breve, pero sí, por lo menos que sea algo muy planeado y que sea, bueno, quizá no muy planeado, pero sí que sepan con quién van a ir y que conozcan a la persona, que sea en un lugar donde ustedes estén seguros, dependiendo sobre todo la sustancia. Pero pues si es en un concierto de rock o si es en la calle o si es la primera vez que vas a un país y no conoces el idioma, Sí, no sé. si no estás dispuesto a vivir esa aventura o si te pasa que a lo mejor tienes que dejar tu ego ahí, que hay mucha gente que igual no quiere y entonces no va a ser un buen trip, ¿no? Entonces no hagan eso, pero bueno, muy rápidamente, muy breve los comentarios finales. Sí, pues yo los invito a meterse a mindsurf.org. También escuchar nuestro programa de Mindsurf, el podcast que tenemos de Mindsurf, que ahí tocamos todos los temas, desde recomendaciones de cómo tomar las sustancias hasta reducción de riesgos. Incluso temas más acá... Y ya una vez que las clavados, personas, ¿no? sí, los que quieren saber un poco más de qué ocurre allá dentro de la mente, también tenemos mucho de eso. Entonces los invitamos a educarse para hablar del tema con conocimiento y es súper válida la opinión de todos. Pero muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a ustedes por estar aquí.
Yo quiero aprovechar el tiempo para hacerte una pregunta a ti, y es si sabes que existe el sistema endocannabinoide, porque a mí me preocupa mucho que a veces los médicos aún no lo tienen No, absoluto. Sí, en absoluto. sus estudios. De hecho, ¿no? hasta con el ejercicio. Yo tengo la teoría que no es teoría mía, está muy fundamentado, pero eso te da alegría y cuando terminas de hacer algo, mientras más intensidad tenga el ejercicio, más puedes tú Claro. formar estos endocannabinoides, que finalmente es como si tomaras algo de cannabis, ¿no? O sea, es esta propiedad anestésica, placentera en el sistema de la dopamina. Después hablaremos de eso. Puede ser un programa de eso. Sí, vamos a hacer un programa de eso, pero sí, absolutamente, yo sí lo tengo muy presente y hay muchas cosas que te lo dan, ¿no? Te lo detonan o Claro. te lo promueven. Bueno, para cerrar, yo nada más recordaría la importancia de estos conceptos que mencionamos, set y setting, y ya en función de eso, una persona tiene resuelta, digamos, el 80% de su experiencia. El otro 20% va a depender, pues, de lo que lleva cargando consigo misma. Y, pues nada, reiterar la invitación a seguirnos en Mindsurf, y Súper. gracias a ti por tenernos ahora. Muchísimas gracias por compartir este programa, Regina, Ibra, gracias Karina por estar aquí, gracias a todos por escucharnos y vendrán más programas Fusión. Chao, buena tarde.